Muy buenas noches a todos nuestros amigos y a todas nuestras amigas que nos siguen a través de las redes sociales, y aquellos que regularmente ven nuestros videos, nuestros estudios bíblicos todos los miércoles, y también hacia aquellas personas que nos ven por primera vez. Les damos la bienvenida a todos y a todas ustedes. Les invito a que me acompañen en esta noche a pedirle a Dios que este momento sea un momento de reflexión. Gracias, Dios, te damos por lo que hemos podido pasar, experimentar en este día, por las cosas que hemos pasado como iglesia, Dios, a lo largo de este confinamiento, de esta cuarentena. Gracias porque nos has permitido sobrevivir a los distintos momentos, y gracias porque nos ha ayudado este momento, de pronto como comunidad, a muchas cosas, Dios. Gracias por ayudarnos a que las cosas, a ver cómo cooperan las cosas en este tipo de valles, y te pido que hoy sea un momento de reflexión en comunidad, Dios, que entre todos y todas seamos construyendo esta reflexión. En el nombre de Jesús, amén. Hoy entonces seguimos con el estudio que veníamos haciendo acerca de los antídotos de Dios para ciertas situaciones de la vida. Hoy continuaremos con el antídoto o la recomendación de Dios para los valles de sombra de muerte. Entonces, hoy veremos qué debemos hacer cuando pasemos por valles oscuros. David dice: no temeré mal alguno. En el Salmo 23 que veníamos leyendo dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando pasamos por valles oscuros es intentar no temer. Yo sé que esto tal vez suene como frase de cajón o como la vieja confiable en momentos de dificultad, cuando otra persona nos cuenta que tiene dificultad, pero tal vez sea una de las claves para no desfallecer. Tal vez una de estas claves está en el ánimo y en la esperanza, aunque claramente muchas veces nos va a costar más y a veces ni siquiera lo vamos a lograr. Vamos a terminar cediendo al temor, pero veamos cómo podemos de alguna manera intentar no tener miedo. No temeré mal alguno, decía David. Y cuando leemos la historia de David, vemos que esta frase, más que una realidad infalible de su condición o un requisito de David, era más bien un deseo utópico, porque si alguien demostró sentir miedo por perder su vida, fue el mismo David cuando fue perseguido por el rey Saúl en la época donde éste mandaba. Pero más allá de eso, en David estaba el deseo de no vivir atemorizado. Volvemos entonces al punto del miércoles anterior. Sabemos que es imposible no sentir miedo a morir en situaciones extremas, pero no deberíamos vivir toda la vida amilanados o amilanadas por el miedo a morir. Y el vivo ejemplo de esto es Jesús, como también lo mencionábamos anteriormente, hace 8 días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, decía David. David habla de andar o de caminar en medio del valle, no de sentir pánico y correr en la dirección opuesta del valle. Caminar quiere decir calmadamente andar, dar pasos de forma deliberada a través del valle. Algo así como: no voy a tener miedo, voy a caminar con calma por el valle. Tratamos de rehusar al desánimo. No podemos rodear el valle, no podemos pasar por debajo del valle, solo podemos pasar a través del valle. Aquí nos dice: no temeré mal alguno, y esto implica una decisión, implica llevar a cabo una decisión, no tener miedo. Este miedo casi siempre viene de la desesperanza, y la esperanza o la confianza es lo contrario al miedo, ¿cierto? Pero la confianza no es lo mismo que certeza, ni siquiera proviene directamente de ella. Podemos dudar, preguntarnos, repensarnos, y aún en medio de eso mantener la esperanza y no tener miedo. Incluso muchas veces, para que la esperanza no se desligue y no ceda ante nuestros pensamientos incesantes, el único remedio es la duda y la pregunta.
Todos hemos visto el final del libro de Job. Las preguntas de este fueron más apreciadas a los oídos de Dios que las certezas de sus amigos, ¿cierto? Esta desesperanza entonces del miedo proviene muchas veces de pensar en las consecuencias solamente negativas de cierta situación o de cierta decisión. Dicen algunas personas que bajo ningún escenario, sin embargo, vamos a vivir solo circunstancias negativas o consecuencias positivas solamente. Vamos a vivir siempre una combinación de las dos. Entonces, si solo pensamos en las consecuencias negativas, seguramente nos vamos a nublar y nos vamos a atemorizar. No significa que solamente debamos pensar pues, en las cosas positivas de las decisiones que tomamos, sino en tener los pies en la tierra, ser realistas, pero con una esperanza siempre activa. Y tal vez en esto juegue un papel muy preponderante nuestro discurso como iglesia y como religión. Estos discursos a veces generan miedo y desesperación, inclusive en nosotros y nosotras mismas. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a la institución, sino a lo que sale de cada uno y de cada una de nosotras. Y es que ese discurso que llevamos puede transmitir esperanza o puede transmitir miedo, pero no las dos cosas al tiempo. Y si lo que decimos nos lo creemos, entonces ese mismo miedo o esa misma esperanza nos va a inundar a nosotros, ¿cierto? En los valles de sombra de muerte no podemos dejar de temer mal alguno si nuestros discursos van a ser de miedo. ¿Listo? Vicente Ferrer, entre los siglos XIV y XV, por dar un ejemplo, era llamado el ángel del Apocalipsis. Fue uno de los más destacados predicadores del temor, del miedo. Hizo del terror su valor y del miedo su instrumento para la conversión de 200.000 personas, de muchísimas personas, entre judíos, musulmanes y la reconversión de muchos cristianos. Su lema era: temed a Dios y honradlo, porque se acerca la hora del juicio. Seguramente muchas de esas 200.000 personas, muy a su pesar, en valles de sombra de muerte como el actual, no podrán decir: aunque ande en valles de sombra, no temeré mal alguno, porque les habían infundido un miedo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice: amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo. Y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Es bastante claro, ¿cierto? Amor y temor no pueden ir unidos, son como el agua y el aceite. Entonces, el desánimo o la desesperanza que se convierten en miedo dependen de muchísimos factores, de los que no somos conscientes o nos queda muy difícil de controlar. El miedo seguramente va a convivir con nosotros toda la vida, como decíamos estos días, como yo decía ahorita. No hay una etapa de la vida en que no vayamos a sentir miedo, pero sí vamos a poder sobrellevarlo y no desfallecer ante el miedo con una buena dosis de esperanza. Segundo, recordar que Dios está contigo. Esta frase también está bastante mentada en estos tiempos y en tiempos difíciles. Muchas veces lo decimos y no comprendemos en su plenitud, o nos la dicen muchas veces también, y como es una frase dicha tantas veces sin sentido, muchas veces le perdemos el sentido, o a veces hasta para salir del paso se lo decimos o nos lo dicen a nosotros o a nosotras. Creemos que en realidad la otra persona que nos lo dice no se está poniendo en nuestros zapatos. Muchas veces recuerde que Dios está con usted, pero no vemos como una empatía en esa frase. Pero veamos en este momento cómo en realidad podemos recordar que Dios está con nosotros y con nosotras. David dijo: tú estás conmigo. En el Salmo dice: tú estás conmigo. Tú estás conmigo siempre, dice David. Dios no solo promete su poder en el valle, sino que también promete, y no es menos importante, su presencia. Nunca pasaremos por un valle en esta vida solos o solas. Nunca pasaremos un día oscuro solos ni solas. Dios ha dicho: yo estaré contigo. En Isaías, en el capítulo 43 y versículo 2, dice de la siguiente manera: si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas los ríos, no te hundirás.
Si pisas ascuas, no te quemarás, las llamas no te abrazarán. Dios dice, yo estoy contigo. Dios estará contigo en cada paso en el valle que des. Dios dice que no hay nada que temer cuando Jesús está cerca. Él no está sentado en el cielo viendo hacia abajo y diciendo, espero que lo logres, vas muy bien. Él está en realidad con nosotros y con nosotras caminando ahí en medio del valle, tomando nuestra mano con su misericordia y diciéndonos, yo te acompañaré a través de todo esto. Hay algo interesante en este versículo que estamos leyendo, que estamos estudiando, y es que David cambia el uso del lenguaje. Los versículos anteriores del Salmo 23, recordemos que estamos en el Salmo 23, los versículos 1, 2 y 3, todos los pronombres que usa David están en tercera persona. Dice el Señor o dice Jehová, él habla acerca de Dios, ¿cierto? Junto a aguas de reposo, dice un versículo, me pastoreará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, ¿cierto? No habla en segunda persona como hablando con Dios, sino que está hablando acerca de Dios. Cuando llega al versículo 4, que es el que estamos estudiando, cambia los pronombres a segunda persona. Ya no habla acerca de Dios, sino que habla con Dios directamente. Dice, tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Son los valles de la vida los que nos ponen cara a cara con Dios. De pronto, lo fundamental se convierte en lo íntimo. Cuando atravieso el valle, no quiero hablar acerca de Dios, yo quiero hablar es con Dios. En los momentos en los que más cerca sentimos a Dios, ha sido los que más cerca hemos sentido a Dios, ha sido en esos momentos de encuentro frente a frente que solamente tal vez puedan ocurrir en los valles. Cuando estamos en el valle, en los valles, y nos encontramos agotados o agotadas, vacías, perplejos o perplejas, desesperados o desesperadas, y hablamos directamente con Dios, Él se siente muy real y dice, yo estoy contigo, no estás pasando por esto solo. Disfrutamos la cima de la montaña, pero en el valle nos encontramos frente a frente, cara a cara con Dios. Nunca estaremos más cerca de Dios o nunca nos sentiremos más cerca de Dios que cuando nos encontramos en el valle. Recordemos que esto no quiere decir que Dios nos lo mande para que estemos cerca de Él, sino que a pesar del valle, Dios está allí con nosotros y con nosotras. Y Dios nos dignifica cuando nadie más o cuando sentimos que nadie más lo hace. Dios nos devuelve la dignidad en nuestros valles más oscuros. Él es experto en eso. El encierro combinado con el silencio y la falta de recursos es en estos momentos el caldo de cultivo perfecto para la violencia y la transgresión de esos derechos que Dios nos ha regalado y que no se ha cansado durante toda la historia de restituirnos. Generalmente las víctimas de estas vulneraciones son las mujeres, los niños y las niñas, las que son en mayor cantidad de víctimas. A muchas de las mujeres simplemente se les enseña a callar porque ese es su lugar y porque el lugar en la casa es un segundo lugar, y legitimamos con nuestras prácticas socioculturales la violencia que termina en su más alto grado en muchas veces, tristemente, violaciones sexuales y feminicidios. Esa violencia las minimiza todos los días y está más cerca de lo que en realidad creemos. En Colombia nomás, la línea nacional 155, a la que por cierto pueden llamar si ven alguna señal de que están sufriendo algún tipo de violencia, esta línea ha atendido 1.674 reportes desde que empezó la cuarentena, desde el 24 de marzo hasta el 7 de mayo. En menos de 2 meses, 1.674 reportes. Y comparado con el mismo periodo del año pasado, casi se duplica ese número de llamadas. La casa es un lugar peligroso para muchas mujeres. Y es que la vulneración de derechos pasa desde la sobrecarga de la tarea del cuidado a los otros y a las otras que se le pone a las mujeres, entra por la violencia económica en la que el hombre cree que como es el que generalmente hace un trabajo por el que se le paga, es el que debe decidir sobre la plata, ¿cierto? Excepto, claro, pues, cuando son gastos dedicados al cuidado de otras personas o de la casa y donde se le responsabiliza a la mujer con un presupuesto demasiado limitado, la mayoría de veces. La violencia psicológica que no le permite expresar ni llevar a cabo
expresarse libremente ni llevar a cabo sus deseos, como estudiar, poseer, trabajar, y otras más visibles, pero no menos importantes, como la física y la sexual, que ya todos y todas sabremos de qué se tratan. En este valle que están pasando muchas mujeres, muchos niños y muchas niñas, que es de muerte, porque nomás en Cali hubo 11 feminicidios en lo corrido del año hasta el 10 de mayo. En este valle de sombra de muerte, Dios las acompaña, Dios las dignifica, Dios les restaura sus derechos y las protege para que no se les vulneren una vez más. Y es que esa esperanza la encontramos en la vida de Jesús, y así lo demostró cuando curó, salvó, visibilizó y dignificó a esta mujer con flujo de sangre. A pesar de que a Jesús no se le permitía tocarla, ni mucho menos hablarle porque quedaría impuro, Él lo hizo para demostrarle a toda esa sociedad, a todo lo que lo rodeaba, lo mal que estaba. Así, Jesús hace con las mujeres hoy violentadas en todos sus aspectos, y Jesús les dignifica y les restaura su valor. Pero también se necesitan de esas mujeres, como esa mujer con flujo de sangre, que reten a todo su contexto y vayan, busquen y toquen a Jesús, aunque todo el mundo les diga que esté mal, que es impuro hacerlo, que no es de mujeres hacerlo, y que tal vez hasta se les burlen, ¿cierto? Pero la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos. A nadie se le otorgó el dominio sobre nosotros, sino solamente a nosotros y a nosotras. Dios está allí con ustedes, niños, niñas y mujeres, en esos valles, cuando les son vulnerados sus derechos, cuando son maltratados y maltratadas, de muchas maneras. Dios les reconoce como víctimas, les acompaña, les dignifica y los llena de fortaleza, amor y dominio propio, y no de cobardía. Tercero, recordar que Dios protege y da paz. Dice la tercera parte de este versículo que estamos estudiando: tu vara y tu callado me protegen y me confortan. David recuerda que la vara y el callado de Dios lo protegen y lo confortan. La vara y el callado son unas herramientas básicas que seguramente David conocía porque era pastor, que usaban los pastores de la época para proteger y guiar a sus ovejas. La vara y el callado no las usa Dios para golpearnos ni para disciplinarnos. El reconfortar en realidad no viene por eso, no puede venir por esto, viene de una protección. Y David lo dice precisamente en el mismo versículo: hay protección y hay un reconfortar, da paz, da ánimo. Dios dice: cuando pasas por el valle, yo te defiendo y te protejo. La vara de Dios te protegerá, y cuando pases por el valle oscuro de la vida, Dios no se encuentra sentado, como decíamos ahorita, y desinteresado. El buen pastor baja y pelea con usted, pelea contra la violencia, contra todas las formas de violencia. Es su defensor y su protector, y lucha por su vida. Y mientras seguramente estamos en una depresión o en un momento muy difícil, Dios está luchando con nosotros en ese momento. Es nuestro defensor y es nuestro protector. Eso representa la vara. Y el callado reconforta y da ánimo. El pastor usa su callado para atraer a las ovejas así. El callado también lo usa para levantar a la oveja que está caída, acerca a sus ovejas también con el callado. Entonces, cuando pasas por el valle, no estás solo ni sola. Dios está contigo y usa la vara y el callado para protegerte y para consolarte. Algún día seguramente va a aparecer un valle de sombra de muerte en su vida. De esto podemos estar seguros y seguras. Vamos a experimentar momentos de sombra. Cuando eso sucede, debemos recordar 3 cosas importantes de las sombras. 1. Las sombras son más grandes que la realidad. El temor es siempre mayor que el problema en sí. Lo que sí es enorme es el temor. 2. Las sombras no nos pueden hacer daño. Nunca nos ha atropellado una sombra, ¿cierto? Existe una diferencia entre la sombra de un carro o un carro en sí mismo. Las sombras son imágenes sin sustancia.
no nos pueden hacer daño. En eso se convierte la muerte. La muerte no le hace daño ni minimiza el amor ni la vida eterna. No existe ninguna sombra si no hay luz. Tercero, al pasar por un valle oscuro, pensamos que el sol ha dejado de brillar. Dios ha muerto, estamos solos y solas. No podemos ver y pensamos que la oscuridad es total. Pero siempre que hay una sombra, significa que en algún lugar hay una luz. Y esa luz es Jesús. Los cristianos y las cristianas tenemos desilusiones, nos enfermamos, experimentamos tragedias, perdemos seres queridos, caemos en depresión, tenemos problemas económicos, sufrimos de violencias. Pasamos por valles y seguiremos pasando por valles. Pero no nos enfocamos en la presencia de esas sombras, sino que nos enfocamos en la presencia del Pastor Dios, que con su amor, misericordia y dignificación está con todos nosotros y con todas nosotras. Amén. Oremos. Padre eterno, como tus ovejas, nos sentimos muchas veces, y seguramente esta es una de esas veces, asustados, asustadas, indefensos ante todas las cosas que se nos vienen. Pero seguimos confiando en ti. Pedimos tu salvación en estos momentos y sabemos que tú estás con tu misericordia y con tu dignificación y con tu empatía con nosotros y con nosotras aquí en este valle. Amén. Que Dios les siga acompañando. Cualquier comentario que se les ocurra lo pueden dejar allí en la caja de comentarios. Si están viendo este video en YouTube, pueden ir a nuestra página de Facebook. Allí se comparten devocionales diarios, allí se comparten estos mismos videos. Entonces les invito a que vayan a nuestra página en Facebook, a nuestra página web ipcnuevajerusalem.com. También si estás viendo este video en Facebook, a nuestro canal en YouTube, te invito a que vayas y te suscribas y veas estos videos también que están publicándose también por este medio. Muchísimas gracias y muchísima paz a todos ustedes.